Bienvenidos al séptimo domingo después de Pentecostés. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a escuchar, en nombre del autor del Padre Nuestro. Amén. En nuestra primera lectura de hoy encontramos a Abraham orando a Dios al estilo de un mercader judío de Nueva York, mientras negocia con Dios, bajando el precio por salvar la ciudad de Sodoma. San Pablo se hace eco de la persistencia de esta oración en su consejo a los tesalonicenses: oren sin cesar. Orar sin cesar no parece realmente posible, al menos no hasta que aprendamos lo que realmente significa orar. Y aprender a orar es lo que buscan los apóstoles en el Evangelio de hoy. Entonces Jesús comienza enseñándoles una oración que todos conocemos de memoria. Ambas lecturas son lecciones sobre la oración, tema de la homilía de hoy. Pero primero me gustaría referirme muy brevemente al elefante en la casa, la razón por la cual la oración de Abraham no fue respondida y la ciudad de Sodoma fue destruida. ¿Qué hizo que el pueblo, todo el pueblo de Sodoma y Gomorra, fueron destruidos? ¿Cuál fue el pecado de los sodomitas? Ahí está. Esa palabra transmite la respuesta que se da con más frecuencia: sodomitas. Pero la verdadera respuesta está en Ezequiel y es aludida por Jesús en Mateo. Primero, Ezequiel, capítulo 16. Este fue el pecado de Sodoma. Sodoma y sus hijas fueran soberbias, hartas y despreocupadas. No ayudaron a los pobres y necesitados. Fueron egoístas, llenos de orgullo, e hicieron cosas abominables delante del Señor. Así nos explica Ezequiel. Sí, el intento de violencia es parte de la falta de hospitalidad, la arrogancia y el abandono de los pobres, pero una parte de la razón principal por lo que Sodoma y Gomorra fueron borradas. Escuche a Jesús en Mateo 10, cuando envía a sus discípulos: si alguno no les recibe, salen ustedes de esa ciudad y sacuden el polvo de tus pies. Será más soportable para Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para ese pueblo que también se niega a recibirlos, a ustedes. Jesús abrazó la explicación de Ezequiel. Sí, los pecados de los sodomitas fueron muchos, no solo la violencia inmoral desplazando la intimidad amorosa. La razón principal por la que su pueblo fue aniquilado fue la falta de hospitalidad, el descuidado de los menos afortunados y su altivo descuido del llamado de Dios para servir, dar la bienvenida y cuidar a los demás. Hay mucho más que explicar sobre eso, pero ese comentario es solo un punto de partida. Pero ahora volvemos al enfoque real de nuestra escritura de esta mañana. Los apóstoles que piden que se les enseñe a orar son principiantes en la experiencia de la oración, y ustedes también, y yo también, principiantes en la oración. Ingresé yo a un seminario de secundaria en 1962, hace 60 años este septiembre, y me exigieron a los 14 años de edad que aprendiera a orar si esperaba ser ordenado sacerdote en 12 años. Sí, está bien seguir siendo un principiante como lo soy con la oración.
La persona de oración más famosa del siglo XX es probablemente el monje trapense Thomas Merton, que dijo esto: todos queremos ir más allá de ser principiantes en la oración como yo soy. Pero convéncete ahora del hecho de que nunca seremos nada más que principiantes toda nuestra vida. Un monje trapense dijo esto. Nosotros, los principiantes, necesitamos ayuda, al igual los apóstoles que necesitaban ayuda con la oración, por lo que Jesús les enseña la oración en el corazón del cristianismo, el Padre Nuestro. Número 1. El Padre Nuestro es una oración comunitaria, y cuando lo uso como mi oración individual, me indica claramente que la oración cristiana es ante todo comunitaria. No es mi Padre en el cielo, sino nuestro Padre. Decimos Padre Nuestro incluso cuando oramos solos. Número 2. La frase Padre Nuestro es una declaración de relación y conexión con Dios y con los que nos rodean. Es importante reconocer a Dios como Padre a pesar de que no es un hombre nuestro Dios. Jesús podría habernos enseñado a decir Dios nuestro que estás en el cielo, pero no lo hizo, dijo Padre Nuestro. Y la oración nunca es solitaria, nunca. Nos lleva siempre al otro para amar y servir. La oración no se trata de salvarnos a nosotros mismos, sino de salir de nosotros mismos, algo que Sodoma aprendió demasiado tarde. Venga tu reino, número 3. Venga tu reino nos dice que nos movemos por un mundo guiados por un camino, un enfoque. Para algunos este camino es el nuestro debido a una madre que nos enseñó a aceptar a Dios como el amanecer, un hecho, simplemente aceptado, sin cuestionar. Para nosotros este camino fue encontrado por una búsqueda personal, para otros este camino fue encontrado por una búsqueda personal del significado de su vida. Sea como sea que vengamos a este camino, Jesús nos llama a todos a un Padre común, un Abba, que quiere decir papi en hebreo. Jesús nos enseña a respirar las palabras, venga tu reino. Número 4, danos nuestro pan de cada día. Es una declaración de suficiencia para nuestra vida y nuestra oración. El novelista ortodoxa cristiano ruso, León Tolstoy, lo expresó de esta manera. Busca entre la gente, desde el mendigo hasta el millonario, a los que estén contentos con su vida, y no encontrarás uno entre 1000. Apenas ha obtenido cada uno un objeto de sus deseos cuando lucha por otro y otro más en ese infinito trabajo de deseo que destruye las vidas humanas. Por eso, se nos anima a orar. Danos hoy nuestro pan de cada día. Número 5. Perdónanos como nosotros perdonamos. Es una declaración tanto de carácter como de acción. Es una reconstrucción radical de la experiencia humana. Jesús revela que aquel con quien estamos profundamente conectados no es el Señor de la mansión, sino el Padre de nuestra casa, la Madre de nuestro hogar. Imagine el significado revolucionario para el pueblo que siempre había visto al Dios de Israel como temible, un Señor poderoso a quien no se atrevían a mirar sin morir. El Padre Nuestro nos enseña que la oración verbal más efectiva surge de nuestra participación en la comunidad de fe. El culto dominical no es accidental en el cristianismo, es la sustancia
del cristianismo. Venimos a Dios juntos. Estamos llamados a un enfoque al otro y el otro es siempre Dios. Así que el Padre Nuestro es oración comunitaria. Oración común no significa oración común y corriente. Nuestro LOC es el libro para orar juntos, libro de oración común. Sin embargo, cuando la gente tiene preguntas sobre la oración, casi siempre se trata de su oración personal. ¿Qué digo para orar? Pregunta equivocada. Se habla en voz alta el Padre Nuestro, pero tu oración personal, a solas con Dios, se trata de escuchar mucho más que hablar. El profeta Samuel dijo solo unas pocas palabras. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Escucha. Así que permítame concluir con la mejor enseñanza sobre la oración personal que encontré en mi seminario de escuela secundaria hace ahora 6 décadas. Esto es lo que finalmente me ayudó a dejar de hablar en mis oraciones y comenzar a escuchar en su lugar. Se vio a un hombre sentado en la parte trasera de la iglesia sosteniendo su pipa vacía todos los días al final de la tarde. Sin libro, sin rosario, sin objeto religioso en la mano. Un conserje que lo veía todos los días finalmente le preguntó, ¿qué estaba haciendo allí todo el tiempo? Su respuesta, simplemente me siento aquí y miro a Dios. Y Dios me mira a mí. Eso es todo. La oración en su mejor forma es sencilla. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a escuchar. En nombre del autor del Padre Nuestro. Amén.